Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero. Las manos al sol y en mi pierna un impacto certero. Sube la mano y grita gol, gol, oh, oh, gol, oh, 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 oh. Sube la mano y grita gol. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, como siempre. Esto es Chuta y Gol con fútbol de quilates, emociones deportivas, jugadas y goles 5 estrellas. Hoy quiero comenzar diciendo que nos han realizado una entrevista en una página que informa habitualmente del fútbol base gallego. Es una página que se llama Fútbol Base Galego. Si tú quieres saber cómo surgió la idea del programa Chuta y Gol, si quieres conocer algún detalle ya íntimo de tipo de producción o comercial, puedes ver esa entrevista en la página del Fútbol Base Galego, que tenemos aquí en pantalla. Entras en www.futgal.net y ahí puedes no solo ver la entrevista que nos han realizado al espacio de Chuta y Gol, a lo cual quiero agradecer públicamente desde el plató de Popular Televisión, sino decir que también esta página, este blog, esta página de Futgal, de Fútbol Base, aquí puedes entrar, ver resultados, hacer comentarios, informarte de torneos. Es sin duda alguna una página de nivel. Dudo mucho que a nivel nacional alguien tenga y trabaje de una forma como es esta, altruista, informando al minuto y al segundo de todo el fútbol base gallego. www.futgal.net. Esto es Chuta y Gol. Este es también nuestro sumario. Hola Mega Cracks, bienvenidos a Chuta y Gol, nos mueve la pasión. Cadete Liga Gallega, tablas en el cierre de liga entre Independiente y Choco. El Celta muestra su superioridad ante la Areosa en la última jornada de Infantil Liga Gallega. Cerramos el programa con el 10º torneo de Alevín en Poio, cuartos, semis y final. Daremos a conocer el gol más votado de la jornada, los mejores momentos de la mano de Abril y, como siempre, el fútbol de quilates, aquí en Chuta y Gol. Vamos a comenzar ya con el desglose habitual. Comenzamos con Cadete Liga Gallega. Quiero decirte, antes de entrar ya con el tema de partidos y bloques de los partidos, que si le das a me gusta, como decimos habitualmente, a me gusta en nuestra página de Facebook Chuta y Gol, puedes participar en el sorteo que vamos a tener próximamente, en un par de semanas, como mucho 3, para el sorteo donde te podrás llevar una bicicleta de Biciocon, una tienda que habitualmente es súper profesional en las bicicletas de Pontareas, Vigo y Pontevedra. Esta bici que tienes aquí en pantalla es uno de los regalos. El otro regalo que tenemos también es un fin de semana en las Casiñas do Ribeiro en Ribadavia. Nuestro editor David te enseña ahora aquí también el logo de las Casiñas do Ribeiro, complementado con una asistencia y unos baños termales en la villa de Presigueiro. Comenzamos. Cadete Liga Gallega, Independiente Choco, último partido en Cadete Liga Gallega Sur, último partido, digo, de Cadete Liga Gallega en Chuta y Gol, con emociones deportivas, jugadas 5 estrellas. Muy buenos días desde el campo Mirador de Beade en Vigo. Esto es un partido correspondiente a Cadete Liga Gallega Zona Sur. Es el último partido de la temporada. Juega el Independiente de Azul y el Choco de Redondela. Sale el trío arbitral al centro del campo y vamos a ver lo que nos depara. Decir que el Independiente está en zona y al final va a descender de categoría.
y el Choco de Redondela ha mantenido el tipo. Comienza el encuentro, el mirador de Beade en chute y gol, jugando el Choco de rojo, recupera aquí el Independiente en el centro del campo, recupera de nuevo el Independiente después de un corte del Choco de Redondela. Este es uno de los cancerberos que nos van a demostrar sus paradas y jugadas 5 estrellas. Balón arriba por parte del Choco, son las 10 de la mañana del sábado, jugando el Choco, fallo defensivo, anda por ahí David. De cabeza se la pasa para David, recoge David, penetra en el área, intenta ponerla por arriba con vaselina, con su calidad por muy poco, con una jugada 5 estrellas de David, por muy poco digo y reitero, el 0-1 sube casi al casillero, jugando de nuevo aquí por parte derecha el Choco de Redondela, muy bien jugado, asiste para David, intenta zafarse de un defensor, finalmente corta el peligro el Independiente, balón arriba, este es el portero del Choco. Estamos en chute y gol, Cadete Liga Gallega, último partido, es un córner que va a botar el equipo local, sin problemas, atrapa, ataja la pelota con calidad, solvencia y saber estar el portero, juega el Independiente por banda izquierda, a ver qué pasa, combina al centro del campo, levanta la cabeza, viene aquí por la derecha, decide jugar aquí por la izquierda, un pase de calidad, recoge el extremo izquierdo, muy bien jugada. Muy bien jugado este balón, esta jugada de contraataque bien trenzada por parte del equipo Independiente de Azul que vuelve a la carga. El Choco con problemas en estos momentos iniciales. Cadete Liga Gallega de nuevo por banda izquierda del Independiente. Combina aquí con un media punta, recibe de primeras, aquí sale el cancerbero con calidad evitando una ocasión manifiesta de gol. 0-0 en el marcador. Cadete Liga Gallega Grupo Sur. Chute y gol en Popular TV. Estamos casi en el término medio de la primera parte. Es una jugada de nuevo por la izquierda del Independiente, se pasea la pelota delante del portero, no hay nadie para rematar, 0-0 en el marcador. Sigue el Independiente a la carga, el Choco no sale de su área, a ver qué pasa con los niños de Redondela. Es un paradón 5 estrellas del portero del Choco que a punto ha estado de encajar el primer tanto. 0-0 en el marcador. Teníamos ahí a Miguel González. Va ahora David, este mega crack. Rooney se la pica por arriba al portero. En una ocasión jugada 5 estrellas, como ha definido con calidad y maestría, como nos tiene acostumbrados David, el Rooney del fútbol base gallego. Aquí vemos la repe, levanta, ve al portero, como nos tiene acostumbrados, como define con calidad y 5 estrellas. Gana el Redondela al Independiente 0-1. Sigue el Choco, recupera el Independiente. Conduce, juega aquí a la derecha, apoyándole, la pone en el área, a punto está de rematar el Independiente y lograr el empate. No ha tenido suerte. 0-1. Gana el Choco, que tiene la pelota, el número 9. Recupera el Independiente en el centro del campo. Estamos en Cadete Liga Gallega. Es el último partido de la jornada de la competición oficial. Combinación magistral del Independiente. La pincha al segundo palo. Cabezazo muy bien ejecutado con solvencia, con un giro de cuello estupendo, maravilloso, magistral. Y ha salido la pelota afuera. Sigue el Independiente buscando el empate, que está en principio jugando mejor y creando más peligro que el equipo visitante, pero no tiene suerte en el marcador y pierde 0-1. Sigue por banda izquierda el peligro, la que recupera aquí ahora es un mano a mano. Esto no se puede fallar, pero a veces suceden estas cosas, como los megacracks de primera división. A punto ha estado el Independiente de empatar el encuentro por medio de su delantero en una buena combinación. Sigue David haciendo de las suyas. A punto está aquí David de conseguir el 0-2. Listo como un gallo, como tengo dicho ya en muchas ocasiones. Final de la primera parte. Estamos en la segunda, cambio de sentido de orientación. Ahora aquí ataca el Independiente en esta otra portería. 3 defensores del Choco combinan dentro del área con el interior. Busca y encuentra Raúl empatar el partido. La primera llegada del segundo tiempo frente al Choco de Redondela en Cadete Liga Gallega. Vemos aquí en repetición la ejecución buscando por abajo el paro corto del portero. Raúl empata 1-1. Sigue el Independiente ahora, que no se conforma y quiere buscar el triunfo. Sigue luchando aquí el número 6, jugador tenaz, con garra, luchador donde los haya. La pone sobre el área, a punto está y llega con calidad, muy buen control, aunque el remate ha salido alto en Chute y Gol Popular TV, fútbol base gallego a tu hogar como siempre.
Vamos de nuevo aquí ahora. El Independiente que quiere el triunfo como despedida ante su afición en Cadete Liga Gallega. Sale el portero del Redondela diciendo: aquí mando yo. Nuevo balón bombeado. Llega el chico del Independiente que la pone en el área para el número 6, incisivo, correoso este jugador donde los haya. Pugna con los centrales, aún consigue metérsela aquí para el número 2 y busca portería, sale desviado y alto. Empate en el marcador. Madres al sol en este partido de Cadete Liga Gallega. Bota un córner el Choco. A ver qué pasa. Remata aquí, creo que es el David de cabeza. Balón fuera. Estamos llegando al final del partido casi. Es ahora un remate también súper peligroso por parte del Choco, que sigue a la carga buscando la victoria del equipo visitante por parte izquierda. Recoge David, se le sale un defensor, consigue ponerla, remate de cabeza y desvía fuera la trayectoria con la manopla el portero del Independiente. Bota un balón ahora el Choco de Redondela, último cartucho a punto, hay un barullo, hay una melea en el área, saca el peligro el defensa del Independiente. Va a haber aquí una jugadita por medio de Bryce que va a banda derecha, sube número 7 quiero decir. Es ahora el Independiente, el partido está loco, señoras y señores. Recupera el Redondela, el Choco, nos quedamos sin aire, balonazo arriba y es una falta ahora peligrosa ya en los últimos. Va a sacar esta falta el Choco de Redondela, zapatazo arriba, balón fuera, elevado y esto está a punto de finalizar. Va ahora aquí David, es otro jugador buscando, cabalgó con la pelota. Final del partido, tablas en el marcador de este último partido en Cadete Liga Gallega. Quiero comentar que antes se me fue el salto al cielo y me olvidé que la persona que lleva la página del fútbol base de futcal.net va a colaborar, va a ser nuestro asesor en temas deportivos en la próxima temporada en Chuta y Gol, por ser una persona válida, trabajadora por supuesto y amante del fútbol base como somos aquí en nuestro programa. Estamos manteniendo conversaciones con ellos para que así sea. Infantil Liga Gallega, también último partido de esta categoría. Ya sabemos que se están acabando ya o que se han finalizado todos los partidos de competición oficial. Se están jugando ahora ascensos y aquí en Chuta y Gol estamos por ofrecerte los fines de semana torneos puntuales. Como va a ser el próximo fin de semana, el próximo miércoles, vamos a tener aquí en Chuta y Gol el torneo Manuel Carrera, organizado por el Club Deportivo Belle de Orense. Allí van a participar muchos equipos de la geografía y del fútbol base gallego y allí estarán las cámaras de Chuta y Gol para traértelo aquí a través de Popular Televisión el próximo miércoles. Infantil Liga Gallega, un partido de nivel, es un partido jugado en Comesaña, juega como local en La Areosa, de visita el Real Club Celta. Lo vemos en Chuta y Gol, en Popular TV, nos mueve la pasión. Vamos a ofrecer, claro, también el último partido de la competición oficial de Liga Gallega Infantil, playoff por el título. Tenemos aquí a Félix Carnero, va a quitar una falta de la Areosa, 0-0 en el marcador. Estamos en Asunqueira, en Vigo, Real Club Celta Areosa, jugando el Celta en el campo del Comesaña, en Asunqueira, Infantil Liga Gallega. El título lucha por el ascenso, y es la primera llegada del Real Club Celta por medio de Miguel, que consigue el 0-1. Infantil Liga Gallega. Vemos en la rep el gol del equipo visitante del Celta en esta categoría playoff por el título que ha ganado el Deportivo recientemente en un partido que dimos aquí en Chuta y Gol con aquel 1-5 a favor del Deportivo con el Areosa. Juega aquí Luca combinando aquí por banda derecha, la pone para el lateral que sube del Areosa, que pierde 1-0. A punto está el Areosa, todavía tiene la pelota, intenta ponerla, saca el peligro un central del Celta. 0-1, gana el Celta en Infantil Liga Gallega, Areosa Celta. Estamos en Asunqueira. Este es Antón, jugador que lleva años aquí en el club desde las categorías inferiores
de Benjamín, incluso que Benjamín juega Marquitos de Mos, la pone aquí muy bien con calidad y maestría para un compañero, va a encarar a puerta el 1 contra 1, era Óscar, era Óscar, ya decía antes que le llamé Antón, era Óscar, este niño que ha tenido la oportunidad de empatar, numeroso público en la grada de Asunqueira, Óscar que ha jugado toda su vida desde el fútbol base en el Areosa, y le llamamos Antón, porque tenemos tantos nombres en la cabeza que esto ya no da más de sí. El entrenador del Celta dando instrucciones en la grada al equipo celeste. Va ahora de nuevo Óscar, aquí se planta delante del portero, una segunda oportunidad, bien situado el cancerbero del Celta, que está evitando que perforen su portería. 0-1, vence el Celta, gol de Miguel. Este es Giovanella, el jugador del Celta, y Félix Carnero, exdirector deportivo del Real Club Celta en su época gloriosa. Seguimos ahora aquí, vamos a ver, sale del área el cancerbero, la intenta picar por arriba en una salida del portero, el balón sale fuera, muy astuto, muy hábil. Aquí Diego buscando sorprender en una salida. Final de la primera parte, 0-1. Estamos ya en la segunda parte, vence el equipo visitante, el equipo va el Areosa buscando el empate, sí señor, lo consigue el Areosa, es el empate por medio de Carlos, creo que es Carlos, vamos a ver en la repe, tira Carlos, toca el portero del Celta y empata el Areosa en infantil, Liga Gallega, 1-1. Sigue el Areosa aquí ahora que se ha crecido, un gol de caridad, un gol de maestría con esa frialdad que caracteriza a este niño, a Marcos, que se pone 2-1 en el marcador. Sí señor, vence el equipo local al Celta en infantil Liga Gallega, 2-1 gana el Areosa, que sigue aquí dentro del área con una pelota. Puede haber un penalti, es un empujón clarísimo, el árbitro, el colegiado no lo estima así, pero entendemos, vamos a ver. Posesión de la pelota, es un penalti como la Copa Don Pino, como la Catedral de Santiago. No vamos ni a favor del Areosa ni en contra del Celta. Decimos y comentamos lo que vemos, con la ventaja de que el árbitro lo tiene más complicado que nosotros aquí en la pantalla. Va ahora aquí el Celta buscando sorprender, planta muy bien la mano del portero, pero es el jugador Alex del Celta que empata de nuevo el partido en Comesaña. 2-2, gol del Celta, control. Mala situación quizás ahí de la defensa del Areosa, le gana la espalda, encara y consigue el 2-2 Alex del Celta. Estamos en la segunda mitad, jugando el Celta, se hace un recorte para atrás, balón en el centro del campo, combinando, balón raso, vuelve a ponérselo ahora aquí a un delantero, la controla de cabeza con el pie y es una réplica, es una continuidad de la jugada calcada a la anterior. Es de nuevo Alex con la misma jugada, control, definición, marca el 2-3 para el Celta, que se vuelve a adelantar en Asunqueira frente al Areosa. 2-3 gana el Celta de Vigo. Este es Pablo, jugador que vino del Santa Mariña, que creo que va de nuevo o cambia de aires la próxima temporada ahí por la Madroa. Va de nuevo el Celta en mano a mano contra el portero, definición contundente a cargo de Óscar, consiguiendo el 2-4. Partido ya decidido en el marcador. No creo que el Areosa pueda dar la vuelta ya. El Areosa ha hecho muy buena campaña en esta categoría Liga Gallega Infantil, jugándose incluso el título de Liga con el Deportivo, pero ha perdido fuelle en estas últimas jornadas donde ya casi no se jugaba nada. De nuevo una oportunidad ahí del Celta, muy bien ha salido el portero del Comesaña que juega por banda derecha, combina el equipo local, todavía quiere dar algo más a su afición como despedida de temporada, levanta la cabeza, la pincha, la bola, el cuero sobre el área, no hay nadie, balón fuera, esto está a punto de acabar, victoria del equipo visitante por 2-4. Ya no tienes excusa en Vigo para paladear un buen vino en compañía.
saborear unas tapas hechas con mimo o un pulpo en Sebre los fines de semana, aderezado con música en vivo. Taberna da Crise, tu punto de encuentro, calle Barcelona 17, Vigo. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Queres ter a cociña dos teus soños? En Mascocina ocupámonos de todo. Medicións, planos, reformas, modernos, contemporáneos, rústicos. Poñemos a túa disposición o noso macroestudo. Aproveita esta promoción e disfruta dun exclusivo paseo virtual na nosa sala 3D, con máis de 30 ambientes e centos de electrodomésticos en exposición. Mascocina, a cociña que buscas. Seguros AXA, por medio de Setrimar, Agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, Agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. Dale a me gusta en nuestra página de Facebook. Vota los goles de la jornada. Participarás en un sorteo en nuestro último programa. Podrás llevarte esta bicicleta Gian 2013 de la tienda de Viciocon en Vigo o disfrutar con la familia completa un fin de semana en una vivienda turística de Ribadavia de la mano de As Casiñas do Ribeiro. Tendrás derecho también a un circuito termal y sus tratamientos en la Villa Termal de Presigueiro. No lo dejes escapar. As Casiñas do Ribeiro, viviendas turísticas situadas en el centro histórico de Ribadavia. Rehabilitadas con elementos naturales, dando lugar a un ambiente cálido y con encanto. El Ribeiro es magia, es arte, cultura, senderismo, deporte, baño termal. As Casiñas do Ribeiro, Ribadavia. Prueba y volverás. Los goles, las jugadas en Chuta y Gol. Tenemos ahora para la segunda parte del programa de Chute y Gol en esta emisión de miércoles. Como siempre, recordarte que hay una redifusión los domingos a las 8:30 de la tarde a 9:30 a través de Popular TV.
Decirte que vamos a ofrecerte ahora un torneo de alevín jugado en el sur de Galicia, organizado por las escolas de pollo de fútbol base. Vamos a dar un primer partido de cuartos de final. Juega el Figueirido y el equipo anfitrión local del pollo. Vamos ahora con este 10º torneo escolar de fútbol base de pollo, en un torneo que vamos a asistir y te ofrecemos los cuartos de final alevín fútbol 8 entre el Figueirido y el pollo. El equipo local, el anfitrión de amarillo, el pollo, juega el Figueirido ahora con la pelota por banda derecha. La va, sí señor, la coge el niño del Figueirido, la pone para el área para su compañero, sale un defensor del equipo local, el pollo, y evita el córner. Bota un córner ahora el equipo local, el pollo, remate de cabeza sobre el equipo visitante en este 10º torneo de fútbol 8 alevín celebrado el pasado fin de semana. Este es un partido correspondiente a cuartos de final. Jugando ahora el Figueirido frente al equipo anfitrión, como digo, de amarillo, el pollo. Muy bien este número 9, mira a la derecha, la pone para el segundo palo, no llega el número 7. Estamos 0-0 en el marcador, cuartos de final. Fútbol 8 alevín, remata ahora aquí Figueirido, balón a córner. Está la cosa complicada y disputada. Saque de banda ahora por parte del equipo del Figueirido, la peina ahí, muy bien el portero, pero finalmente no puede evitar el segundo remate a cargo de Lucas, que consigue el 1-0 para el equipo del Figueirido frente al pollo. Como vemos en repetición, saque largo de banda, peina el delantero del Figueirido, la toca el portero, le vuelve a caer en el pie y marca y fusila de segunda. Gana el Figueirido 1-0 al pollo. Vamos a ver qué pasa. De nuevo el Figueirido intenta pincharla por arriba, a punto de conseguir un segundo gol. Se encuentra un poco atenazado el equipo local, el pollo. En estos cuartos de final va el Figueirido, que se presenta por medio de Óscar. Es el 2-0 en este partido, cuartos de final, 2-0 frente al anfitrión, el equipo local, el pollo. 2-0, alevín fútbol 8, 10º torneo escolar de fútbol base de Concello, jugándose en el campo 1 este cuarto de final. De peina de cabeza parada, 5 estrellas de calidad, sí señor, despejando a córner, palmeando la pelota el cancerbero del equipo del pollo. Sigue el Figueirido aquí buscando, a punto está de llegar, pero balón fuera. Estamos como siempre en Chute y Gol en Popular TV. Estos son hermanitos de jugadores. Va el Figueirido aquí, muy bien este niño, busca el penalti. No sabemos si lo es o no lo es, el colegiado. Puede haber penalti, le hicieron ahí la tijera. Tira el penalti Figueirido, lo hace Aarón, consiguiendo el 3-0. Le da el pase al equipo del Figueirido a semifinal frente al pollo. Te voy a entregar ahora, para que te llegue a través de la pequeña pantalla ahí a tu hogar, abuelo, abuela, aficionado, jugador mega crack del fútbol base gallego, las semifinales de este torneo alevín de pollo. Juegan el Sagrado Corazón, que es un colegio de Pontevedra, con el Céltiga, y la otra es Figueirido Portero 2000. Son 2 semifinales que nos darán ya el paso a la final definitiva. Recordarte, como siempre, que esto es Chute y Gol en Popular TV. Recordarte que la próxima semana estaremos en el torneo de Manuel Carrera en Belle, Orense. Estamos en este 10º torneo de pollo. Vemos unas mascotas en este descanso antes de jugarse las semifinales, que van a ser el Sagrado Corazón con el Céltiga y el Figueirido con el Portero 2000, 10º torneo de alevín escolar de fútbol base. Estamos con el partido Sagrado Corazón Céltiga, el Sagrado Corazón de rojo, el Céltiga de camisa a rayas, jugando el Sagrado Corazón esta semifinal por banda derecha, pugna con un contrario, consigue llevársela al extremo derecho del Sagrado Corazón, busca un centro al área, saca la pelota un central del Céltiga, peligro para el equipo. Este es uno de los organizadores del concello de este torneo. Buscamos ahora un disparo por parte del Sagrado Corazón, balón fuera.
juega el Celtic ahora por medio del número 8, recupera el Sagrado Corazón, semifinal de este torneo. Levín busca portería aquí el Celtic, a punto está para sorprender al cancerbero, y muy bien, a pesar de que tenía el sol en contra y deslumbraba el portero del Sagrado Corazón. Pugnan estos dos jugadores de Celtic y Sagrado Corazón, se la lleva al final el equipo rojillo. Vamos a ver qué hace, conduce, abre muy bien a banda izquierda, libre de marcaje, busca portería, balón, se le escapa al portero y problemas. El colegiado ha pitado fuera de juego. Buscando ahora el Céltiga de la Illa Darosa. Buscando, engaña el defensor con la cabeza al portero. A punto está de entrar el cuero en la portería. 0-0 en esta semifinal. Jugando el Sagrado Corazón. Busca un zapatazo por la banda derecha este mega crack del Sagrado Corazón. Y la cosa está complicadita, no hay goles. Es ahora Carlota, una jugadora de la selección gallega que juega en el Sagrado Corazón. Busca un centro sin problema. Seguimos aquí en Chute y Gol, final de la primera parte de esta semifinal, 0-0 entre el Sagrado Corazón, que estamos ahora en la segunda por medio del número 7, busca un disparo cruzado, no lo consigue, está la cosa complicada, jugando el Céltiga aquí, la recupera el Sagrado Corazón por medio de Carlota, que juega muy bien esta zurda, buscando con el número 10, busca la combinación de nuevo para un compañero, encara al portero, y esto sí que creo que es un gol del Sagrado Corazón, que se adelanta en el marcador, como vemos en la repe. Gol del Sagrado Corazón en esta semifinal sobre el Céltiga. Ventaja del equipo rojo. Vamos a ver qué hacen los niños de Illa Darosa del Céltiga, que están perdiendo 1-0 en esta semifinal del 10º torneo Levín Fútbol 8 en Pollo Pontevedra. Ofrecido aquí en Chute y Gol a través de Popular TV, como siempre, con fútbol de quilates, jugadas 5 estrellas. Nos apasiona el fútbol base. Buscando ahora el segundo balón al palo, balón a la madera, con calidad, maestría y solvencia. Pega en la madera. El portero no la ve, busca el Celtic ahora dar un empuje en estos momentos finales del partido. La cosa está complicada. Vence el equipo rojillo, juega Carlota y, como digo, esta niña de la selección gallega Levín, que tiene calidad. Buscando ahora aquí el Sagrado, le roba la cartera aquí este jugador. Bota un córner el Sagrado Corazón. Lo hace raso. Recupera Carlota, se gira. Muy bien situado el portero del Céltiga. Estamos con el Sagrado Corazón 1, que dispara ahora a puerta, bien situado el portero del Céltiga. A punto está el Sagrado Corazón de conseguir el segundo. Saca el peligro un defensor del Céltiga, pero no es quien de empatar el encuentro. Está a punto de finalizar el partido. Finaliza el partido, pasa a semifinal el Sagrado Corazón, este colegio de Pontevedra, en Chuta y Gol. Vamos ahora con otra semifinal entre el portero Dormil y el Figueiredo. El portero Dormil así de azul, el Figueiredo con esa indumentaria roja y blanca. Sacan ahí un córner, consigue el portero Dormil el primer gol. Se adelanta en el marcador el portero Dormil sobre el Figueiredo, 0-1 en esta segunda semifinal del 10º torneo de Pollo. Remate de cabeza con calidad, sí señor, de este jugador del portero 2000 en Chute y Gol. Nos encantan estos goles y estas jugadas 5 estrellas, nos apasiona el fútbol base. Estamos en la semifinal, como digo, portero 2001, Figueiredo 0, resultado de la primera parte. Vamos a ver qué pasa. El que gane de aquí, el ganador de este encuentro, de esta semifinal, jugará la final contra el Sagrado Corazón. Jugando aquí ahora el Figueiredo de nuevo, muy bien el portero, que ataja la pelota, atrapa la pelota con calidad. Gana el Figueiredo, pierde el Figueiredo 0-1. Sigue ahí ahora el Figueiredo en el medio del campo, intenta controlar. La recupera el portero Dormir por medio de este jugador, asiste aquí al número 7, aparece una gaviota en plano, va aquí el portero Dormir encarando la portería, chupinazo, travesaño, madera, recoge el rechace del travesaño del larguero de su compañero y es el segundo gol para el portero Dormir, que vence en esta semifinal al Figueiredo. Vamos a ver qué pasa, portero, es el tercer gol, no, pega ahora en el poste, a punto está de conseguir el tercer gol el portero Dormil. Figueiredo 0, portero Dormil 2, en esta semifinal
del torneo de Pollo Alevín Fútbol 8. Gol 5 estrellas, con calidad, a balón parado, con esta ejecución que vemos en repetición, buscando el palo largo, gol de máxima calidad. Dale a me gusta en nuestra página de Facebook. Vota los goles de la jornada. Participarás en un sorteo en nuestro último programa. Podrás llevarte esta bicicleta Gian 2013 de la tienda de Viciocon en Vigo. O disfrutar con la familia completa un fin de semana en una vivienda turística de Ribadavia de la mano de As Casiñas do Ribeiro. Tendrás derecho también a un circuito termal y sus tratamientos en la Villa Termal de Presigueiro. No lo dejes escapar. Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Ya no tienes excusa en Vigo para paladear un buen vino en compañía. Saborear unas tapas hechas con mimo o un pulpo en Sebre los fines de semana, aderezado con música en vivo. Taberna da Crise, tu punto de encuentro, calle Barcelona 17, Vigo. Queres de la cociña dos teus soños? En Mascocina ocupámonos de todo. Medicións, planos, reformas, modernos, contemporáneos, rústicos. Poñemos a túa disposición o noso macroestudo. Aproveita esta promoción e disfruta dun exclusivo paseo virtual na nosa sala 3D, con máis de 30 ambientes e centos de electrodomésticos en exposición. Mascocina, a cociña que buscas. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Seguros AXA, por medio de Setrimar, Agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, Agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. As Casiñas do Ribeiro. Viviendas turísticas situadas en el centro histórico de Ribadavia. Rehabilitadas con elementos naturales, dando lugar a un ambiente cálido y con encanto. El Ribeiro es magia, es arte, cultura, senderismo, deporte. Baño termal. As Casiñas do Ribeiro, Ribadavia. Prueba y volverás. ¡Los
Vamos ahora con esta finalísima de este torneo de pollo alevín organizado por las escuelas deportivas del fútbol base del Concello de Pollo. Es una final entre el Sagrado Corazón y el Portero 2000. Vamos a ver qué nos depara este encuentro. Nos vamos con nuestro equipo NG allí en Pollo, en Pontevedra, en Chute y Gol, en fútbol de quilates, emociones deportivas. Vamos a asistir a la finalísima de este 10º torneo organizado por el Concello de Pollo de Fútbol Base, Escolas de Fútbol Base de Pollo, a la final entre el Sagrado Corazón de Rojo contra el Portero 2000. Alineados en el centro del campo, saludando a las aficiones y saludo entre ambas formaciones antes de que el árbitro pegue su silbido para el inicio del encuentro. Numeroso público para asistir a esta finalísima. Últimos consejos, comienza la final entre el Sagrado Corazón y el Portero 2000 en este 10º torneo Alevín Fútbol 8, jugando el Portero 2000. Es ahora aquí el portero que busca portería, recorta muy bien con calidad, falta, dice el árbitro, a favor del equipo del Portero 2000 contra el Sagrado Corazón, o al revés, vamos a ver qué pasa. Efectivamente, el Portero 2000 con barrera, busca aquí con la zurda, balón alto y elevado, momentos iniciales del juego de esta finalísima en Chute y Gol. Sigue ahora aquí el Portero 2000, la pisa, la recupera, la pasa para un compañero, muy buena parada, a un centro de boca de jarro, muy buena parada del portero del Sagrado Corazón. Me ha gustado este portero, me ha gustado esta parada, como vemos en la repe, que ha salvado en esta final de encajar el primer gol a favor del equipo Portero 2000 también de Pontevedra, buscando aquí el portero, quería hacer la jugada calcada a la de antes, remate muy bien la manopla del portero, pega el balón en el poste, sale el balón fuera, 2 intervenciones, 5 estrellas de este guardameta del Sagrado Corazón. Me gusta, es ahora un defensor que saca el balón de la línea de gol. Vamos a ver en la repe, esta es la repe, mete una mano, pega en el poste. Jugando ahora aquí el Sagrado Corazón, que busca en la portería contraria sorprender al portero, valga la reiteración, del Portero 2000, y buscamos de nuevo una jugada por parte del Sagrado Corazón. Es el número 3, zapatazo arriba, muy buena parada también en 2 tiempos, casi entra la pelota. Está Chacousa que arde en esta finalísima de Alevín Fútbol 8. Nos apasiona el Alevín Fútbol 8, nos gusta el fútbol base gallego en Chute y Gol en Popular TV. Perdón, que estamos un poquito acatarrados en la garganta. Jugando ahora aquí el Sagrado Corazón. Estamos en el marcador, como digo, con una complicada. Vamos a ver. Es aquí ahora una jugada aislada. Viene el niño del portero. Bombea, pone la pelota arriba. Balón desviado. Numeroso público en la grada para asistir a esta final. Jugando el Portero 2000 sobre la portería y el campo del Sagrado Corazón en esta final. Final de la primera parte, 0-0 en el marcador en esta finalísima. Va a comenzar la segunda, está Carlota pisando el cuero para que el árbitro del pitido inicial. Comienza la segunda parte, es la finalísima. Vamos a ver el Sagrado Corazón, recupera el Portero 2000, juega sobre banda izquierda, la recupera su compañero aquí, sale un defensor del Sagrado Corazón que combina con un compañero por banda derecha, puede haber un contraataque con una jugada de peligro, sale al cruce un defensor del Portero 2000, consigue ponerla centrada el extremo del portero, es ahora el Portero 2000 en la otra banda, en la otra portería con la zurda, balón enredado. La pone de nuevo sobre el área, sobre la portería, el Portero 2000 del Sagrado Corazón. Jugada complicada que saca de forma valiosa y valiente el Colegio Sagrado Corazón. Jugando en esta finalísima, es una falta, no dice nada el colegiado. Es ahora el Sagrado Corazón en una contra. Muy bien, queda atendido allá un defensor, tira Carlota, recupera Carlota, marca Carlota. Es el gol de 1-0. Hay un niño tendido, veíamos al entrenador pidiendo el balón fuera, Carlota no se ha enterado, ha ejecutado el gol como vemos en pantalla para el Sagrado Corazón.
Y va ahora aquí el Sagrado Corazón con fair play, con juego limpio, dejándose empatar y dejándose marcar este gol 1-1. Ha sido una decisión del entrenador del Sagrado Corazón, que no quiere jugar con ventaja y ha dejado empatar al equipo contrario por haber estado en la ejecución del gol un jugador del portero 2000 tendido, lesionado momentáneamente en el terreno de juego. Esto no se ve en cualquier lado, amigo. Cuidado, ojo al dato, decía aquel hombre, José María García, el hombre de las ondas hercianas y deportivas de la época de los 80. Por cierto, en la cadena COPE, del grupo COPE. Nosotros en Popular TV con la finalísima 1-1 a punto de llegar al final, tablas en el marcador entre el portero, final del partido. El torneo se va a decidir en la categoría Levin Fútbol 8 en el lanzamiento de penaltis, señores. Nos apasionan los torneos, los niños preparados. Va a lanzar el portero el primer penalti sobre el Sagrado Corazón. A ver qué pasa. Toma carrerilla. Bien lanzado, portero, lanzamiento, un gol. Como vemos en pantalla, estamos ya acostumbrados últimamente a ver lanzamientos de penaltis en Chute y Gol. Va a hacer ahora el lanzamiento del Sagrado, también aunque a punto está de parar el portero, también ejecutado por parte del Sagrado Corazón. Lanza el portero 2000, 2-1. Va a hacer el segundo lanzamiento el Sagrado Corazón, preparado el portero, coge carrerilla, 2-2, no falla ninguno de los dos equipos. Estamos con el lanzamiento de penaltis para que salga de aquí el vencedor absoluto del torneo Levin Fútbol 8, 10º torneo de Pollo. Va a lanzar el tercero el Sagrado Corazón para el cancerbero del portero 2000. Alegría mayúscula, el título, la copa, el trofeo, el ganador de este torneo de Levin se proclama y es el portero 2000. Se lamenta el niño que ha fallado, que no pasa nada, que siempre lo digo, si falla Messi, si falla Cristiano, si falla Neymar o Neymar, a ver cómo le llaman al hombre este cuando llegue por aquí a jugar. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Grazas aos 32 equipos que pasaron hoxe por aquí, os 32 equipos que pasaron onte no torneo Benxamí, grazas ao equipo de voluntarios, adestradores, delegados, ao público presente, sen vos non sería posible, de co ano que ven, e moitas grazas a todos. Que formo parte das escolas deportivas do Concello de Poio. Ano tras ano participo cos meus amigos, que tamén son compañeiros de equipo, no torneo de fútbol 8, que este ano 2013 celébrase do 1 ao 2 de xuño, na que é a súa 10ª edición. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world, I thought I'd never lose her outside. We were so young, I think of her now and then. I still hear the songs, reminding me of a friend.
Como vengo diciendo habitualmente, desde que comenzó el año hemos tenido muchas dificultades a nivel de producción, dificultades económicas para que este programa se siga emitiendo y a estas alturas ya de fin de temporada todavía estemos aquí en el aire. Quiero reiterar, y no me gusta ser pesado, que una de las firmas comerciales valedoras para que Chuta y Gol se pueda ver a través de la pequeña pantalla y llevar el fútbol base gallego a tu casa es la firma comercial orensana de Aceites Abril, que ha hecho y creo que seguirá haciendo lo suyo para que nosotros podamos llevarte a tu casa a través de la pequeña pantalla, como digo, el fútbol base. Momentos Abril, por cierto, me olvidaba de una cosa. Me vino una madre el otro día en un campo de fútbol y dice: oye, José Antonio, te he hecho caso. Mi hijo no comía ensalada, no comía lechuga, no le gustaba el tomate, pero es que claro, ahora como el niño quiere esto de Chuta y Gol porque es un mega crack y ve lo de Aceites Abril, me come la lechuga, y encima ha marcado 4 goles. ¿Te das cuenta? Aceites Abril nos trae los mejores momentos del Chuta y Gol número 28. You make my heart skip, 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 skip a beat. I can't see you're not you're boy, you turn me on. What's the point of one when we could be those tonight? You can catch a fire, burn it up inside. I just want you close, close, close. If you beat the bomb, baby, I'll be your match. I'll be your spark boy and you bring the gas. You excite me, you ignite me. Give me your touch and like me. I'm a prima donna, I get what I wanna. Boy, you know I'm gonna get you right. The temperature is rising, I can feel it climbing. Boy, you take me higher. So give me your body and I'll show you love. You got me going, so come set me up. You excite me, you ignite me. Llega el momento ahora para conocer cuál ha sido el gol más votado de esta semana. Tenemos 4 candidatos que vamos a verlos a través de la pantalla y a recordar 4 goles. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you, without you. I won't run. El gol más votado es el gol de Abraham, marcado en ese torneo de conservas Calvo en Carballo, en La Coruña. Este niño del Celta que ha obtenido con sus votos ser el ganador de la jornada como gol más votado. Como siempre, decirte que Abraham del Celta va a tener, porque nosotros lo hemos acordado así, como ya no hay entradas para el fútbol del Deportivo, etcétera, etcétera, recordar a aquellos niños pendientes del Deportivo que todavía tendremos una opción, aunque sea para la próxima temporada en Segunda División o en el torneo Teresa Herrera, de que puedan acudir. Por cierto, me olvidaba también de que hay que felicitar a la afición del Celta por conservar su equipo en Primera División y alentar que no caigan ahí disgustados, que no se caigan de brazos caídos, sino que haz ese ánimo arriba, quiero decir, a la afición del Deportivo, que pronto, y deseamos que así sea, esté en la división
que se merece en primera el Deportivo de La Coruña. Decir que el gol más votado de esta jornada es Abraham del Celta, como he dicho hace unos momentos. Le vamos a dar 25 papeletos con su nombre para el bombo en el sorteo final de temporada. Decir también que sí puede ir a cualquier Telepizza de Vigo con sus hermanos y sus padres para poder merendar o cenar. Recordarte que Telepizza en Vigo, como pone aquí, 6 euros sin límite. Llegas allí y dices una pizza, 2 pizzas, 3 pizzas, bueno, 20 pizzas ya es algo mucho, pero con una moderación que te tiene que gustar y ser así, con una moderación adecuada y un comportamiento adecuado, por 6 euritos comes y bebes sin límite. Eso solo es en Telepizza, allí en Vigo, en García Barbón, en María Verdiales, en la calle Travesía de Vigo o en la calle Zamora. Telepizza, por cierto, también apoya a Chuta y Gol y nosotros promocionamos a Telepizza. También aquellos niños que están pendientes de Sabe 12 van a recibir las chocolatinas y golosinas pendientes, igual que Abraham, y también Abraham puede acercarse a Travesía de Vigo número 45 o 46, no recuerdo ahora, a la tienda de Deportes Legea, y le entregarán también una camiseta para ir, que este niño es un niño del Celta, para ir allí a la playa de Samil, con una camiseta Legea Sport. Esto está a punto de finalizar. Esta música que nos pone David Calviño es la música que ha sonado ya y va a sonar este verano en todas las fiestas de Galicia, en todas las discos. Este tema de Chris Brown, Hay algo que me gusta de ti. Hay algo que me gusta de ti, son tus goles, tus jugadas y tu nivel deportivo que nos ofreces cada semana en los campos de la geografía del fútbol base gallego. La próxima semana traeremos aquí a Popular TV, a través de Chuta y Gol, el torneo del Belle con motivo del Memorial Manuel Carrera, y estaremos aquí para llevarte jugadas, goles y emociones deportivas. Nada más, que seas feliz, muy buenas tardes, ser buenos y aprovechar el tiempo, aunque creo que este fin de semana va a pintar mal. El próximo miércoles, aquí en el Plato 2, contigo. Chao, amigos. Hay algo que me gusta de ti y ese algo me encanta. Siento que eres